cambio es lo único que es permanente, desde Heráclito, ¿no? Desde los griegos para acá. Lo único que es permanente es el cambio. Nadie les puede decir que no podemos cambiar. Nadie les puede decir que no se puede cambiar. Eso es ridículo. Lo único que hay es cambio. Ahora hablan del cambio climático. El cambio climático hubo toda la vida, toda la historia hubo cambio climático. Ahora lo ponen como una novedad. Ustedes no se acuerdan de una época que se llamaba The Little Ice Age, que era la época que se congeló Europa. Y eso fue en la Edad Media. Y por supuesto todos conocen la era de los glaciares y demás, y después el calentamiento y demás. El cambio es lo normal. Pero los países, lo interesante es hacia dónde cambian, cuándo cambian y por qué cambian. Y yo creo que los países cambian cuando llegas a tener un momento crítico. Por eso los chinos dicen que las crisis son oportunidad. Y vaya si tenemos crisis hoy, ¿no? Hoy, si miramos la Argentina de hoy, Argentina venía en una larga decadencia. Pero la decadencia a veces es peor que la crisis. Porque la decadencia puede permanecer 100 años. ¿Y qué es la decadencia? La decadencia era un país que fue impresionante, porque esa generación del 37 que hablaba recién, después la generación del 80, por supuesto, ¿no? La Constitución del 53 con Alberdi, y después los presidentes que vinieron, impresionantes, Sarmiento, Avellaneda, Berqui, toda gente que fue extraordinaria, Roca, que ahora es vilipendiado, porque no se comprende lo que la persona lo que hizo, fundó el país. O sea, son esas personas que es impresionante lo que lograron hacer, hicieron un país increíble. Un país tan increíble que atraía a la gente. Yo los invito cuando vengan a Buenos Aires, vayan al Museo de los Inmigrantes y empiecen a leer las historias de los inmigrantes. ¿Por qué atraíamos inmigrantes de Europa? Los europeos se iban a Nueva York o Buenos Aires. Buenos Aires competía con Estados Unidos. Esa es la realidad. ¿Por qué venían? Porque los salarios en Argentina eran altísimos. Esa es la realidad. Teníamos salarios altísimos, no había inflación, hasta que crearon el Banco Central. Pero el Banco Central lo crearon en 1935. Hasta 1935 la inflación era cero. Ustedes saben que Argentina tuvo 40 años de convertibilidad. 10 años, gracias a Menem y Cavallo, es una realidad, con inflación cero. Y 30 años antes que también fue con inflación cero, que fue justamente hasta 1935. Esos años fueron espectaculares, me refiero a aquellos, ¿no? Los del crecimiento grande de la Argentina. Y nos lo bastardean. Y lo bastardean en el colegio. Y lo bastardean en la universidad. Y nos engañan. Nos engañan porque no nos muestran lo que era la Argentina comparada contra los países de aquella época. Pues no podés comparar la Argentina de aquella época con el mundo de hoy. Tenés que comparar la Argentina de aquella época contra los países de aquella época. Y Argentina estaba entre los 10 primeros países del mundo. Y se mantuvo durante 60 años entre los 10 primeros países del mundo. Y no es un tema menor, es un tema inmenso. La gente venía, por supuesto muchos venían a hacerse en América, decían, ¿no? Pero muchos venían a trabajar 4 meses, tal vez a levantar la cosecha, como pagaban sueldos muy altos, con 4 meses de trabajar en Argentina vivían un año en Europa toda su familia. ¿Sí? Esa era la relación. 4 meses de trabajo en Argentina, podían vivir el año entero en Europa. Entonces venían y volvían. Y otros decían, no, me quedo. Y llamaban a sus familias. Y ahí empezaron a llegar, y se empezaron a quedar 100.000 hombres por año. Y Argentina era una máquina de sacar gente de la pobreza. De sacar gente de la pobreza y de la ignorancia. Porque además, Argentina era pujante culturalmente. Pujante. La década del 30, una industria avanzada, la más de avanzada de la época, ¿cuál era? La industria más de avanzada de 1930. El cine. El tren había sido ya en el siglo anterior, que Argentina fue pujante. Argentina llegó a tener un 10% de todas las vías ferroviarias del mundo. Del mundo, con un 0,5% de la población teníamos el 10% de los trenes. ¿Sí? Eso era la Argentina. Pujante, tremendo. Era una potencia de crecimiento y potencial, la gente lo veía. La Argentina era el futuro, era lo que prometía, eran las tierras, prometía libertad. La libertad te permitía crecimiento, te permitía salir de la pobreza, te permitía soñar, te permitía soñar cosas nuevas. El cine de la década del 30 era el cine de Estados Unidos, Hollywood, obviamente, que ya era impresionante ya en esa época. Después, Francia, Italia y Argentina, el cuarto del mundo. Y el cine argentino se exportaba, por supuesto, a toda América Latina, pero también a Europa, en Italia. Es decir, era un cine pujante. La Argentina era pujante.
La industria argentina no la empezó Perón, es otra gran falacia. Les recomiendo leer el libro, anótenselo, de Emilio Campo, que acaba de salir, sobre el mito de la industria peronista. Lean ese libro, es una falsedad tremenda, todo lo que nos enseñan, es impresionante la desinformación y las mentiras que hay en los libros de textos en Argentina. Es muy fácil de comprobar. Ellos dicen, en la universidad, a mí me enseñaron, yo soy economista, estudié en la UBA. En la UBA nos enseñaban que Argentina tuvo un modelo agroexportador. Cuando terminé la universidad me puse a estudiar, ¿no? Porque había cosas que no me cerraban. Y entonces empecé a estudiar Alberdi. Ninguno de mis profesores me enseñó Alberdi. Alberdi, que ahora tengo un estante entero en mi biblioteca, que ocupa los libros que escribió Alberdi, que es una luminaria, ¿no? Es tremendo, que hoy está. Hoy Alberdi lo volvimos a poner en el marcador. Hoy Alberdi está, por ejemplo, en Infobae, que puso las 100 personalidades del año, lo puso Alberdi. Es decir, hemos vuelto a poner a Alberdi en la mesa cuando no está en los libros de texto. Nos lo suprimieron de los libros de texto. Bueno, y eso lo hicieron los liberales. Recuperamos a Alberdi y hoy lo tenemos en la batalla cultural. Una cosa más emocionante que pasó este año fue en el obelisco. En el obelisco, yo dije, bueno, Alberdi menos Marx. Más Alberdi menos Marx, y prendió y empezaron a repetir más Alberdi menos Marx, más Alberdi menos Marx. Me emocionaba, les aseguro que me emocionaba. Esa Argentina que hicieron en esa época fue realmente extraordinaria. Y entonces yo les hablaba de la decadencia. No, pero antes de eso vamos al libro de Emilio Campo, vamos al mito de la industrialización peronista. Ese mito nefasto ha destruido la Argentina, porque lo que hizo Perón fue destruir la industria. La industria era potente. Ellos dicen en la universidad que era un modelo agroexportador. Y cuando lo leía Alberdi no dice eso. Alberdi dice que en nuestra Constitución Nacional del 53 hay un sistema económico y rentístico, es decir, de distribución de la renta, incorporado en la Constitución y que no puede entrar otro sistema en la Constitución argentina alberdiana. Y el sistema, dicho por Alberdi, no por mí, es el sistema industrialista de la escuela escocesa de Adam Smith. Ese es el sistema de la Constitución argentina. Y era un modelo industrialista. Y era un modelo industrialista en un país agrícola. Porque obviamente teníamos enormes tierras agrícolas, incorporamos el ferrocarril. Imagínate que incorporarse el ferrocarril es como que incorporabas tierra, porque la tierra lejana no podía sacar la producción. Con el ferrocarril sí podías sacarla, entonces multiplicabas la tierra. Imagínate la potencia que tenía agrícola un país que multiplica sus tierras permanentemente. Incorporabas población y multiplicabas tierra. Incorporabas población y multiplicabas tierra. Obviamente que iba a crecer más rápido, ¿el agro o la industria? La industria. ¿No les dije que era un modelo industrialista? La industria creció más rápido que el agro. El agro era una potencia impresionante, pero la industria creció más rápido. Y esa es la mentira peronista. Esa es la mentira total del peronismo. Porque en la Argentina no había diferencia entre el agro y la industria, porque es un continuo. Porque el agro requiere industria, el agro requiere el alambre, requerías el ferrocarril, requerías el telégrafo, requerías un montón de las tuercas, requerías la maquinaria agrícola, es un continuo. No hay una diferencia, no hay una puja entre el agro y la industria, es una mentira peronista. Eso es una mentira garrafal que nos ha destruido a la Argentina. Para el año 1922, y esto lo pueden buscar, por ejemplo, el libro de Orlando Ferreres, que tiene todas las estadísticas de la Argentina incorporadas, un libraco así gordo, pero que ahora está en internet, le digo por si lo quieren tener, vale la pena. En el año 1922 la industria supera al agro. Si el PIB industrial superó al PIB agrícola, significaba que venía creciendo mucho más rápido. Para el año 1932, la industria argentina era más grande que la de México y Brasil sumados. Y México y Brasil tenían 5 veces más habitantes. Es decir, que Argentina tenía 5 veces más industria que Brasil o México. Era una potencia industrial naciente. Eso era la Argentina con un modelo industrialista. Pero además era una industria que no era simplemente una industria protegida, como la que tenemos hoy. Una industria protegida es una industria que no puede competir con nadie. Argentina exportaba en esa época el 20% de sus productos industriales. El 20%. Y no exportaba
a Uruguay, Bolivia, Paraguay, que estaría perfecto, sino que exportaba a Estados Unidos. La otra vez estuve en Santiago del Estero y me encontré un lugar donde hay una empresa que ya no existe, pero que producía partes para los tractores John Deere en Estados Unidos. O sea que en Argentina producíamos, como ahora son los autopartes, pero en este caso para los tractores, en Estados Unidos. Estábamos enganchados en el mundo, no estábamos divorciados, no estábamos con una frontera proteccionista, vivimos con lo nuestro, como decía Aldo Ferrer. Esa idea de vivir con lo nuestro fue un desastre total, pero ahora es un desastre mucho peor, ya vamos a llegar hasta ahí. Pero veamos qué pasó después. Vino el modelo peronista, y el modelo peronista se basa en muchas falacias, pero la esencial es la justicia social. Y la justicia social es una destrucción total de los valores, de todos los valores de las grandes religiones, de todos los valores que se inventaron Occidente. Fíjense, ¿cuáles son los valores que traían nuestros abuelos? Podían ser ignorantes, podían no saber leer y escribir, pero venían con valores. Por supuesto, el valor del trabajo, es decir, vivir de tu trabajo, no del trabajo ajeno. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, lo dice el Corán, lo dicen todas las religiones. No robar, no matar, no envidiar. ¿Sí? Vivir de tu trabajo, rompete el traste, salí adelante. Y eso es lo que les enseñaban a los chicos.